Frío. No mames, ya es bien tarde. ¡Perro! ¡Ahora! ¡Perdón! ¿Le ayudó, abuelita? Gracias, mijito. Ay, qué joven tan acomedido y tan guapo. Mamacita. Respete a la dama. Entras en 5, 4, 3, 2. Siempre estamos listos y dispuestos para alcanzar metas en común. Grupo Vier, creando imágenes para tus oídos. 442-215-8536. Desde las faldas del Cerro de las Campanas, en la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, transmitiendo a 128,000 bits por segundo a todo el mundo a través de www.pulse.com.mx. Esto es Pulse Radio. Conecta distinto. Un producto de Pulse Network Media. Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Cuestión de Enfoque. Qué gusto poderlos saludar. Empezando ya un mes más, este año 2020 va corriendo muy rápido. Y pues hoy contentas, muy contentas de manteles largos porque nos visita Mari Carmen Guerrero, que ya había estado con nosotros en alguna otra ocasión, si ustedes lo recuerdan, y que tiene cosas como súper interesantes que decirnos, porque el día de hoy vamos a hablar de qué podemos hacer, chicas, para cuidar nuestra integridad, ¿no? O sea, para cuidarnos, autocuidarnos, ¿no? Generar como un espacio de autocuidado que nos ayude también a que todo el entorno pueda ir pues mejorando, Mari Carmen, que podamos ir teniendo como un mejor espacio para vivir, para convivir, que nos sintamos más seguros y seguras, ¿no? E ir provocando equilibrio. Bienvenida, querida Mari Carmen Guerrero, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, qué lindas, gracias por recibirme nuevamente, gracias por la invitación. Encantada de la vida, compartir con ustedes, saben que me encanta venir. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en la mesa de Cuestión de Enfoque. Chicas, ¿cómo se portan? Bien, yo siempre me porto bien. ¿Andas cansadita, Sara? Sí. ¿Qué te pasa? Nada más cansada por la escuela. Okay. Ahí ando. Sí, en tienes las como batallas. cara de cansada. Sí, es que pues la cocina es dura. La cocina es dura, pero tú la amas y te encanta, ¿no? Sí. O sea, mucho. vale la pena el esfuerzo. Sí. Cuéntales que hiciste pasteles y tal. Ah, sí. ¿Cómo cuántos? Ay, hoy hice muchas. Sí, me salieron bastantitas de las masas que hice, pero pues todas salieron muy buenas. De hecho, Sí. de eso comimos hoy. Sí. Así que ámenme y agradezcan. Eso tú te lo tragaste. Disculpen, ustedes son hermanas y ya saben. Se comió su comida y así. No, Se bueno, tú nos comió la mi invitaste. No le había dado la tartaleta y se la comió. Nada más la vio, se la antojó, la agarró, la mordió y se la quedó. Nosotros cuando escuchamos es para ustedes, creemos que era todo para nosotros. Pero no Pero dije estaba es muy para rica. ustedes. Está muy bueno. Puedes estar segura que estaba muy rica, por eso la devoraron. Sí. La devoro. Así es. O sea, ya vieron, está en modo, ya saben. De esos modos que le dan a Sara. Modo Sara, ¿no? Estoy triste porque se comieron mi tartaleta. Ok, la ventaja que tiene Sara es que a partir de ahora puedes hacer todas las que quieras. Ah, sí. ¿No? Pero no le voy a dar a Monse. Te las va a vender, Monse. Sí, a ella se Ustedes las voy a disculpen, vender. vamos a cambiar el modo Sara. Así no sé. Ah, Para empezar. Ok, ¿cómo estás, Monse? Después de comerte la tartaleta y todo eso. Muy bien. Llena Sí, al menos. ves, ella está contenta. pues sí. Bueno, hoy Sara aprendió cocina francesa. Pastas francesas, ¿cómo Pastas, era? pastelería francesa. Pastelería francesa, sí, porque las pastas son otra cosa, ¿va? Sí, las pastas son italianas. Ajá, bueno. Es la ventaja de tener chef en casa, nos Eso. va enseñando y nos llevamos unas sorpresas que, bueno,
Yo ¿verdad? sé. Por Dios, a veces Yo decimos, sé. wow. Y a veces te duele el codo. A veces, a veces también. Bueno, qué bueno que estás bien, qué bueno que tú también comiste tartaleta. Ya nos hará una nueva. Y les vamos a invitar también a ustedes, a Mari Carmen, a Por Miguel y favor. a todo el mundo. Por favor. Ya veremos qué pasa. Bueno, hablemos de esto que nos ha ocupado durante los últimos días, ¿no? Y no solo durante los últimos días, Mari Carmen, creo que es un tema de siempre el asunto de la seguridad social, personal. Pero vaya, en los últimos días ha sido como un tema recurrente por muchas situaciones que suceden, no solo en nuestro país, en el mundo, ¿no? Y nos ha llevado como a estar al pendiente de algunas decisiones que se han tomado a nivel de sociedad, ¿no? Así es. ¿Cómo podemos hacer para empezar a generar una cultura de autocuidado entre nosotros? Yo creo que un elemento muy importante es saber y darte el valor, ¿no? Ya hablando de mujer, o sea, el tema de mujer es fundamental, el darte ese valor, ¿no? El creértela muchas veces, el no estar en esa posición de la defensiva ante el género, ¿no? Ahí hay un tema muy interesante, ¿no? Donde a veces se estigma, ¿no? Mujer-hombre, ¿no? O sea, realmente aquí es una cuestión de colaboración mutua, una cuestión de compañerismo, una cuestión de incluso complementarnos, ¿no? O sea, más que competir, yo creo que hay que complementarnos y también ver y enfocarnos, ¿no? También como mujer, el lugar que queremos jugar, ¿no? ¿Cuál es el rol realmente que quieres jugar en la vida? En tu vida, empezando por tu vida, y de ahí pues ya partes hacia a dónde te diriges, tu entorno, ¿no? El lugar donde te desenvuelves, sea tu escuela, sea tu trabajo, sea tu familia. O sea, yo creo que es ese recuperar ese valor también como mujer, yo creo que ese es un tema importante, que si bien ahorita está teniendo un impacto fuertísimo, por lo mismo, como bien documentas, ya es de lo que ha sucedido, ¿no? Tristemente, tantos casos tristes, más cosas malas que buenas. Sin embargo, yo creo que como mujeres también es una forma de replantearnos, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú y hacia dónde te quieres dirigir, ¿no? Y valorarte, eso es bien importante. Sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? El enfoque que queremos tener hacia esa identidad como valor mujer, ¿no? Como tal. Sarita. A ver, este es tu tema. Tú andas con la bandera todo el tiempo y demás. Creo que, digo, las dos, ¿no? Creo que hay como muchas dudas que nuestra voz experta hoy puede ayudarnos a ir como manejando así. Ay, se me fue la palabra. Enfocando. Era la palabra. O sea, que y buscaba. está en nuestro programa. Ya sé, pero bueno, a veces Ay. uno tiene lapsus brutus. Ay, es que, a ver, yo estoy a favor del movimiento feminista, obviamente, pero he visto que dentro de este movimiento hay una parte que es sumamente radical y llega hacia la violencia, que es algo que creo que se debe evitar por todos los medios. Creo que si las mujeres queremos detener toda la violencia que se ha provocado hacia nosotras, debemos empezar también por no generar más y poner o sea, por ejemplo, el movimiento que se está haciendo de el paro, creo que es una de las mejores propuestas que han dado porque es de verdad demostrar la importancia que tiene la mujer dentro de la sociedad y decir, si nosotros va a pasar esto, así que ustedes decidan. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahorita las que estamos más chiquitas, las más jóvenes, para que ya no haya más violencia dentro de este movimiento y dentro de esta ideología, sino más como una equidad entre ambos géneros? Es correcto. Bien lo comentas. Yo creo que el que tú te polarices, o sea, es lo más grave que puede suceder y que no identifiques cuál es el sentido de un movimiento de este nivel, ¿no? Que a fin de cuentas sí es la manifestación de que aquí estamos, por tanto tiempo en el que la mujer ha pasado a un segundo lugar, relegada por muchas razones, ¿no? No solamente por los hombres, sino también por las mismas mujeres. O sea, eso es bien interesante, ¿no? Y es otro programa, yo creo, ¿no? Sí. En el tema de identidad de género también hacia la mujer. Pero bueno, yo creo que algo muy importante que comentas es no desvirtuar cuál es el sentido. Finalmente es un paro, pero ¿qué vas a buscar con el paro? O sea, no debe ser el evento per se, sino también debe de haber una continuidad de acciones.
¿no? El que no vayas a trabajar o el que no vayas a la escuela o que no te salgas de tu casa o el que, pero, y luego, o sea, darle realmente un sentido y no tomarlo como una bandera, guerrera, como bien lo dices, ¿no? Y a ver a quién, se van a dar cuenta de lo poderosa que somos, es lo que yo decía al inicio, ¿no? No es tanto el demostrar tu poder, o sea, finalmente el poder ya lo tenemos. Sí. Por ser mujeres ya somos poderosas, ¿no? Pero es importante también el sentido que le vas a dar y también la continuidad de las acciones que vas a tener y hacia dónde te va a llevar, que realmente tengas una línea clara de lo que vas a buscar en este proceso, ¿no? Que si bien es un tema de cambio, porque a fin de cuentas más de uno ya sabe del proceso que vamos a vivir el 9 de marzo, pero también ya lograste ese impacto, pero también debe de haber, se esperaría, no nada más es que no vayas a trabajar, o no vayas a la escuela, sino qué más vas a hacer. Entonces, yo creo que algo fundamental, y es bien cierto lo que dices, no polarizarnos ni malinterpretarlo como una bandera de guerreros, ¿no? Y todos contra todos, ¿no? Entonces, bien lo dices, tenemos que tranquilizarnos y enfocarnos de una manera hacia el bienestar, hacia la integridad, hacia la unidad, hacia incluso a sacar los valores, los mejores valores que tenemos como seres humanos. Entonces, al incluso reencontrarnos como sociedad, porque hoy por hoy hemos perdido muchas cosas como sociedad, el sentido del bienestar al otro, el amor por el otro, por ejemplo. Entonces, es triste que en esta vida exista gente capaz de hacerle daño a alguien, por ejemplo, a un niño o a una niña, ¿no? Por el simple hecho de querer hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es realmente replantearte qué está pasando y reencontrarte también. Okay. Monse. Monse se está acordando de la tarta Sara todavía. Mi tarta. Es un asunto de ética el que estamos viviendo, Mari Carmen, un asunto de cambio de visión en la cuestión axiológica. Yo creo que es mucho los valores, Jazz. Yo creo que definitivamente hay sociedades en las cuales los valores son muy poderosos. Y pues te voy a poner un ejemplo, Japón, ¿no? Japón que está luchando muy fuerte también con el tema. Sí. Porque Japón por muchos años el rol de la mujer siempre es, las mujeres están para una actividad y estaban como muy encerradas en esa actividad. Y hoy se están dando cuenta, ese tipo de cultura donde efectivamente la mujer existe y puede jugar otros roles, ¿no? Es impactante cómo la esencia de un valor te puede mover y mueve un país y mueve un mundo, ¿no? Y algo bien interesante ahí es cómo se basa estos valores del bienestar y en el bien común, cómo entonces le toman el sentido cuando lo llevas al entorno, ¿no? Cuando lo llevas a tu vida, ¿no? Yo tengo oportunidad de platicar la semana pasada, platiqué con una persona que acaba de ir a Japón. Me dice, bueno, lejos de que el coronavirus, y dice, tú ves la gente muy tranquila, realmente no está así como totalmente alarmada, como estamos aquí a lo mejor, que ni siquiera tenemos 8 casos, allá tienen muchísimos más. Pero es interesante cómo tú ves que en el metro simplemente, ¿no? Que para abordar el tren, tú sabes que pues tienes que dejar salir, y hasta que sale la última persona, entonces tú abordas. O sea, cómo desde ahí, cómo las cosas están limpias, cómo las cosas, la basura en su lugar, cómo las calles alineadas, o sea, cómo todos esos temas son interesantes, cómo te ceden el paso, cómo saben que tú vas primero, en una fila no se mete la gente, ¿no? O sea, todos llevan como turnos, es más, no hacen filas. Entonces, como esos temas de valores, es bien interesante cómo podemos aprender. Hace poquito también leí una nota que me encantó de ahorita la tendencia en la educación en Dinamarca, que están dando clases justamente de empatía. Wow. En la escuela. O sea, ahorita a nivel básico y media superior están dando clases de empatía. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que es un tema muy importante y que a partir de ahí pues detonas muchas cosas, como el respeto por el individuo, como el de pertenencia también en un entorno, como el respetar al otro. O sea, ese tema de valores es fundamental y creo que es algo que tenemos que trabajar muy fuerte. Y movimientos como este yo creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, eso es una propuesta. Fíjate, me llama la atención que haya necesidad de establecer programas educativos que tengan que ver con empatía. Cuando
Pues lo aprendíamos en casa, Mari Carmen. Tiene que ver con la familia, ¿no? Estamos ante un momento histórico en donde también el cambio en la estructura familiar y demás es importante y probablemente haya que voltear otra vez a mirar qué pasa en nuestras familias, ¿no? ¿Por qué tenemos que llegar de pronto a establecer este tipo de programas más formales en cuestión educativa? Digo que me parece súper interesante, pero por otro lado me llama la atención porque era algo que, o sea, era natural vivir en familia. Ni siquiera se tenía que plantear, era parte del asunto. Hay que voltear también para allá, ¿no? Así es. Mucho se plantean los expertos, ¿no? La reconstrucción del tejido social se debe en consideración a que en el pasado hay una ausencia de eso, de la unión familiar, ¿no? De algo tan básico como bien dices, ¿no? De la convivencia, de la plática, del acercamiento, del diálogo, de esas charlas de familia donde exponían sus problemas, sus puntos de vista, en qué te puede ayudar, o sea, como ese gran equipo que buscamos en casa, ¿no? Entonces, pues ahora con este tema donde cada quien tiene que salir a trabajar, como cada quien en sus temas de redes sociales, en su tema de los celulares, en su tema, incluso pues lo ves, ¿no? Gente que está a lo mejor junta, pero están cada quien conectados con su dispositivo y alejados completamente. Entonces, esas charlas, esa convivencia, ahora pues tú ves gente viendo televisión, viendo el celular, pero en aquellas épocas, ¿qué pasaba? El horario de familia de comida era sagrado. O sea, y era el tema ahí para pues vertir lo que quisieras y tus proyectos, tus metas, qué es lo que querías, ¿no? Entonces, eso se ha venido extinguiendo. ¿Y qué sucede? Pues ya no eres escuchado y ya no escuchas. ¿Y qué sucede? Pues vas perdiendo ese contacto, ¿no? Y vas perdiendo esa relación. ¿Y qué sucede también? Pues lo llevas a tu entorno social y sucede lo mismo, ¿no? Sí. O sea, te vas perdiendo en ese mundo, ¿no? ¿Y qué sucede también? Pues esa es la consecuencia, ¿no? Se va rompiendo ese tejido social, se va, pues sí, se va rompiendo y ya no tenemos esa continuidad, ¿no? Y en consecuencia, pues al perderse eso, pues bueno, tienes necesidad entonces de recurrir a medios más educativos para poder tratar de recuperar algo, ¿no? Pero efectivamente desde casa creo que son las cosas, ¿no? Desde ahí tenemos que empezar. Sí. Aunque la propuesta me parece muy interesante porque efectivamente pues si hay una institución que puede retomar el asunto es sin duda alguna la escuela, ¿no? Así es. Monse, ¿ya volviste o todavía sigues por ahí? Monse está viendo la transmisión en directo. ¿Verdad? A ver, ve cómo se ve que pregunta. ¿Tienes alguna? Pero no, ya en serio. Pues no, es que, bueno, estoy un poco es que no sé cómo decirlo. Estoy con lo que dijo Sara de las feministas, también soy parte del movimiento, o sea, es el movimiento feminista. Y sé que hay como una parte súper radical y que es en algunas veces muy agresiva, pero últimamente no he sentido que esté tan mal. Porque ya hemos como soportado mucho de todo, ¿no? Entonces, así igual viendo en redes sociales, he visto que hay países que han dicho, wow, México sí se está levantando y sí está haciendo algo para decir basta a esto. Y es como algo que una amiga dijo y que la verdad a mí dije, tiene razón, es como en otros países nos están admirando y en tu país te están diciendo, párale, bájale, no lo hagas. Entonces me hace como reflexionar tal vez no está tan mal hacerlo, porque si no te escucharon de la manera pacífica, entonces hacerlo de una manera en que te hagas oír es la manera. Pero ¿eso a qué te lleva? O sea, todos los problemas mundiales, todas las guerras, se han ocasionado porque dijeron, no me escucharon, voy de la forma violenta y explota la bomba. Y entonces se crean otros conflictos. Porque siempre guerra crea más guerra, violencia crea violencia. Si ahorita la violencia está tan fuerte y respondes con más violencia, te van a responder con más violencia. Entonces, ¿qué es lo que quieres realmente?
O sea, analiza bien el panorama y analiza bien qué es lo que quieres para ti. Si realmente quieres que la violencia siga y va a seguir, o si quieres que ya tenga un alto. Sí, yo coincido, ¿no? La vía pacífica es como más, ¿cómo te digo? Más profunda a fin de cuentas. Es lo que puede llevarnos a que esto vaya realmente aterrizando y que pues vaya, la búsqueda es como un entorno que sea más seguro y donde estemos como más tranquilos, ¿no? Coincido en que la violencia puede generar violencia. Ahora, Mari Carmen, también tiene que ver con esta necesidad de expresión, ¿no? Probablemente sea que por mucho tiempo estuvimos como guardando mucho silencio, como solo observando, y bueno, el asunto de la emoción y cuando se vuelve colectiva explota, ¿no? Sí. Quizá también haya sido como una reacción, siga siendo una reacción importante que dio lugar a que nosotros volteásemos y dijésemos, bueno, listo, vamos a hacer algo que sea mucho más profundo, que pueda llevarnos a vivir un momento de mayor armonía, a crear un espacio en donde podamos sentirnos seguros, ¿no? Sí, yo creo que mucho de lo que detona todo justamente como dices, ¿no? Se dieron eventos y en consecuencia, pues una realidad es que efectivamente, ¿no? Las tasas de feminicidio son muy altas. O sea, eso es una realidad que no podemos negar, ¿no? Claro. O sea, es algo, y que todavía hay estados donde no hay alerta de género, ¿no? Donde dices, es preocupante, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, yo creo que eso es importante de considerar, que desde ahí podemos ver y dónde viene el origen de todo el movimiento también en Veracruz y todo este tema, donde efectivamente las mujeres, pues sí, están muriendo, las están matando. Pero también la causa raíz de todo, ¿no? La parte en donde efectivamente se contuvo mucho el silencio, ¿no? De que pasaba y pasaba y pasaba, ¿no? Y bueno, ahora con este tema de las redes, pues han salido casos muy específicos o muy particulares que pues realmente han conmovido a mucha gente, tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque yo he tenido oportunidad de platicar también con hombres y la verdad es que hay unos que definitivamente dicen, no es posible que está pasando esto. Si nos vamos por ese lado que efectivamente está sucediendo y no podemos negar lo que está sucediendo y algo tenemos que hacer, pues sí, es un hecho, ¿no? Creo que esa es la validez. Yo también en el tema de la seguridad y en el tema de la no violencia, pues yo también lo creo. O sea, creo que puedes hacer muchísimas cosas cuando vas por esa vía pacífica y tienes que tener esa mente clara, eso es bien importante, porque efectivamente si te vas por la emoción y te vas por pues este estallamiento de emociones, ¿a qué te va a llevar? Te va a llevar a una violencia, ¿no? Es un hecho. Entonces, violencia con violencia no funciona, yo creo que esa es la peor fórmula que puede haber. Entonces, sí, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a parar como una llamada de atención, que eso es lo que va a suceder, y a fin de cuentas, pues la propuesta, de ahí deberían de venir propuestas, ¿no? Yo creo que deberían de haber foros donde se discuta, donde se tome en serio, donde se propongan acciones, donde nos vayamos incluso a temas ya a nivel legislativo, ¿no? Donde estemos trabajando en eso. O sea, por ahí yo creo que es un lado muy importante, el tema legislativo, pero por otro también el tema social, como bien lo comentas, ¿no? El tema donde tenemos que sensibilizarnos de que también como sociedad algo tenemos que hacer en el tema de las mujeres, pero también en el tema de sociedad, en qué vamos a fortalecerla, ¿no? Entonces, ¿y cómo vamos a trabajar? Y ahí entra el tema de la educación y el tema, pues obviamente de la cultura, o sea, ya entra en una serie de temas donde tenemos que empezar a atacar. Y a lo mejor generar comités, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Como comités de trabajo muy serios, donde se esté, pues, proponiendo y haciendo ideas de mejora. O sea, yo creo que eso es algo muy importante, que va a ser un proceso, sí. ¿Por qué? Porque también nuestra cultura a veces, ¿no? Está tan arraigada, ¿no? En el tema pues, del machismo y de tantas cosas por años, incluso hasta en la propia casa, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo empezar a cambiar? Yo creo que todo cambio, y bien lo sabes, todo cambio duele, ¿no? ¿Por qué? Porque estás dejando algo por tomar algo. Y ese tránsito es algo que pues es desconocido para ti, es algo que a lo mejor genera miedo, genera temor. Pero es algo que tenemos que hacer. Yo creo que países a nivel europeo lo han hecho. Entonces, pues bien lo comenta, ¿no, Narita? Pues tenemos que ir a esa línea. Pues sí, porque México está cambiando. Y bien lo comenta Monse, ¿no? Ahora nos admiran, sí. ¿Por qué? Porque eran muchos años, ¿no? Que estábamos ahí anclados. Ahorita empieza a haber este tipo de movimientos que, como en su momento los hubo en otros lugares, donde empieza a llamar la atención de que México está reaccionando de manera diferente,
¿no? Y dejando a un lado todo el colgarte en lo politizado que a veces se puede cargar, yo creo que la realidad es esa, que como país tenemos que generar movimientos de cambio trascendentes, ¿no? Y ahorita es un momento importante y hay que aprovecharlo. O sea, yo creo que es algo que hay que aprovechar, pero yo insisto, muy bien pensado, muy bien planteado, con buenas propuestas. Es un momento en el que la sociedad civil tendría que ser muy responsable, tendríamos, ¿no? Porque somos parte, obviamente, sobre todo también cuando tenemos como la responsabilidad y la oportunidad de estar aquí en el micrófono, expresando nuestras opiniones, ¿no? Tendríamos que responsabilizarnos de esta necesidad que tenemos de trabajar juntos, ¿no? Así es. Y finalmente empezar a buscar esas vías, organizarnos, ¿no? Crear los comités o los grupos o las células que hagan falta, pero al final de cuentas, sí, tomar esa responsabilidad que ya nos corresponde empezar a llevar a cabo, ya no esperar que lo hagan los demás, porque si no, ¿quién lo va a hacer si no lo hacemos nosotros, ¿no? Es correcto. Tendremos que involucrarnos todos, no solo en este tema, ¿no? Que es como el tema de actualidad, el que en este momento está haciendo ruido, y además porque, bueno, estamos a nada de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y todo lo que esto va a involucrar, la llamada al paro del 9 de marzo y demás. Y yo estaba viendo por ahí que el 10 de marzo ahora hay como alguna otra organización que no voy a mencionar porque no sé si sea seria, pero bueno, al parecer hay como también alguna otra propuesta. Tendríamos que empezar a buscar estas vías, ¿verdad? Así es. Pero haciéndolo de manera mucho más ordenada. Más ordenada, bien pensada, no politizada. Yo creo que eso es bien importante. O sea, no colgar, que nadie se cuelgue de un movimiento así, porque si no se desvirtúa, ¿no? O sea, a fin de cuentas, cual más uno va a tomar la batuta y va a decir, esto es de nosotros. Y ya ha pasado, ¿no? Ya varios sectores ya de ciertos grupos y demás lo han manifestado así, pero yo creo que lo importante es eso, la transparencia y lo auténtico de un movimiento. Eso es bien importante. Y lo más importante, como comento, es hacia dónde nos dirigimos. O sea, cuál es la ruta que vamos a seguir en consecuencia y qué vamos a proponer. Yo creo que todos desde nuestra trinchera, todos podemos proponer algo. O sea, desde casa, incluso desde casa podemos hacer las cosas diferentes. El otro día platicaba con unas personas, o sea, cómo desde casa quitarnos esos etiquetas o estereotipos, ¿no? De que los niños no hacen nada y las niñas todo lo tienen que hacer, ¿no? Y bueno, ¿pero por qué? Claro. O sea, pues los dos tenemos manos, pies, ¿no? Y podemos hacer las cosas por igual, ¿no? O sea, o en los matrimonios lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué la mujer hace todo, ¿no? O ¿por qué es la única que tiene que estar limpiando la casa, ¿no? O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas que en ciertos pues niveles incluso pues se manifiestan, ¿no? Tristemente, ¿no? Donde la mujer es la que tiene que servir. ¿Pero por qué? ¿No? Creo que en este tema también es como ver esa equidad, ¿no? Y no es que seas feminista y que no quieras hacer el quehacer de la casa, ¿no? Pero pues creo que hay equilibrios, ¿no? Debe de haber equilibrios en todo y también nuestras propias culturas de origen pues deben de tener mucho cuidado en eso, ¿no? Hace algún tiempo pues sí era muy normal, ¿no? Que pues papá llegaba y era el que proveía, ¿no? Y mamá era la que servía y la que cuidaba a los niños, ¿no? Ahorita ya las cosas han cambiado, ¿no? Ya se ha demostrado, incluso lo dijo hace poquito una estadística que yo vi, ¿no? De la Secretaría del Trabajo, ¿no? Que ya en Querétaro somos más mujeres trabajadoras que hombres. Fíjate. Entonces, pues qué interesante cómo se va volteando un poco, ¿no? O sea, en ciertos giros, en ciertos trabajos, pues somos más productivas, ¿no? Incluso desde casa hay mujeres que producen cosas desde casa. Y que venden entre las vecinas y las galletas, o sea, son que no tienen un trabajo formal, pero sin embargo colaboran a la casa, ¿no? Están trabajando en la casa. Entonces, desde ahí creo que tenemos que empezar a cambiar, desde nuestra casa, desde la manera como estamos viendo ya el rol de uno y de otro, y de ahí pues nos vamos a la escuela igual, ¿no? También, ¿no? O sea, como el darle lugar a la compañera, ¿no? O hasta en el camión, ¿no? O sea, antes subía una dama y pues le dabas el asiento, ¿no? Y no es que te pelees con eso, simplemente es porque a fin de cuentas son roles que se tienen que jugar, ¿no? Y que si la mujer está cansada y la vas viendo que trae con 2 niños, no por el hecho de que sea mujer le voy a dar el asiento, pues si yo veo que está batallando la mujer, pues le doy el asiento, ¿no? Pero ese tipo de cosas son pequeños detalles que incluso en tu entorno puedes ir transformando, ¿no? En tu entorno puedes ir impactando. Todos tenemos algo que hacer. Si nos ponemos a revisar todo lo que como personas, independientemente sean mujeres o hombres, podemos aportar,
a nuestra comunidad, a nuestro entorno, nos vamos a sorprender de los pequeños detalles y acciones que podemos ayudar a contribuir, ¿no? Y todo esto va generando un cambio. O sea, los cambios tienen que ser sistemáticos, porque a fin de cuentas somos un entorno de sistema, Claro. ¿no? Entonces, pues yo abono por eso, porque tengamos ese equilibrio. Bien, chicas. Igual. O sea, pienso lo mismo, que tenemos que sí tener un equilibrio. Porque, por Puede ser que ejemplo, se parece nueva. Porque la semana pasada en Gastronomía Internacional hablamos acerca de todos los países hacia Oriente, la parte del Oriente, de Tailandia, India, África y todos esos lugares en donde viven el doble o el triple las mujeres de violencia peor que aquí. O sea, literalmente hacen algo que a su esposo, a su padre, a su hermano no les gusta y las apedrea. Porque según esto perdieron toda el honor de su familia y entonces merecen la muerte por un error. Entonces es como, sí analizo así como de, ok, sí le estamos pasando mal, pero voltea a ver el mundo. O sea, ve cuánto están sufriendo allá también. Y no se pueden levantar no porque no quieran, sino porque o alimentan a su familia o se levantan. Y entonces sí es como el plantearnos acerca de qué estoy haciendo ahorita por mi sociedad como país, pero también qué puedo hacer por todas las personas que mundialmente necesitan la ayuda. Es un poco lo que decía la coach, ¿no? Si nosotros empezamos a generar acciones que vayan provocando cambio, aunque no lo veamos, ¿no? Seguramente el movimiento va a provocar que se vaya generalizando, ¿no? Como sucede en cualquier cambio que tenga que ver con sistemas. Así es. De hecho, lo comentaba ahorita Sarita y viene a mi mente un tema bien interesante, ¿no? El hecho en África, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahorita tan fuerte el tema donde surge una líder donde dice, pero ¿por qué las mujeres tienen que, el tema de castración, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene otro término, no recuerdo ahorita el nombre exacto, pero ¿por qué se tienen que someter a las niñas, ¿no? A una situación de ese tipo, ¿no? Y la mujer ya es una líder de opinión auténtica, porque está incluso ahorita en un tema tan delicado como es ese, pero también es importante porque es un cambio incluso cultural, Sí. porque para las tribus es un tema muy delicado, ¿no? Porque hablas de creencias, ¿no, coach? Sí. Entonces, ahí es donde tú dices, wow, o sea, una mujer que levante la mano y ya genere un cambio de ese nivel, donde estás pegándole a un tema cultural y de creencias, o sea, de verdad mis respetos para la mujer. Y ella, ¿por qué lo vive? Porque ella lo vivió ya. Y dijo, yo no quisiera que las niñas de mi comunidad o de mi tribu pasen por lo que yo ya pasé, por el sufrimiento, dice, porque yo escuché todo lo que me sucedió, yo perdí la inconsciencia y ella relata, incluso en una biografía que tiene, relata cómo fueron las etapas que ella vivió, incluso que pues, su propia mamá la expuso, dijo, no, ella se fue a esconder, relataba ella que se fue a esconder y se fue ahí a esconder y la mamá fue por ella y la sacó. Y no, es que tienes que hacerla, porque si no, tú tienes que ser una mujer pura, ¿no? Desde ahí el tema de las creencias. Entonces, ¿cómo es posible que en lugares, como bien lo dices ahorita, cómo en lugares así, pues hay cambios, ¿no? O sea, ahorita pues el costo es muy alto, efectivamente, el tema de feminicidio es muy alto, porque pues estamos ahí y es una realidad, como comentaba, pero pues son cambios también. Entonces, podemos hacer cambios. O sea, ya tenemos como las lecciones de otras culturas y de otras creencias, incluso hasta religiosas, ¿no? Que a veces también influyen. ¿Cómo es posible que pues nosotros no lo podamos hacer, ¿no? O sea, también cambiemos esa cultura. Y creo que México pues está en un proceso de transición, en un proceso de cambio de cultura también. Ok, ¿tiene que ver con conciencia entonces? Así es. Con que vayamos tomando todos conciencia de que lo podemos hacer, ¿no? Así es. Podemos ir generando cambios que sean de beneficio para nosotros y seguramente va a impactar de una manera impresionante. ¿Te acuerdas que la Máster Norma decía que por lo menos en 40 personas en nuestro radio de acción? Así es. Si lo multiplicamos, pues esto puede ser a la inversa de lo que hemos venido viviendo, ¿no? Probablemente es que ha sucedido porque no nos habíamos dado cuenta que podemos participar para que pare. ¿Cómo nos podemos cuidar, coach? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo más importante es, primero, tú generar conciencia de tu propia seguridad y tu seguridad que implica todo, o sea,
Y vamos, no es que no te muevas en ciertos lugares o no vistas de cierta manera, no. Tu seguridad es primero que vivas tu tranquilidad, ¿no? O sea, eso es bien importante, o sea, que tú estés tranquila y equilibrada, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, no dejarte influenciar por ambientes tóxicos, situaciones tóxicas, ¿no? Que puedan desvirtuarte, ¿no? Empezar por ahí, yo creo que es bien importante, ¿no? El buscar ese ser y ese centro, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y yo creo mucho en la parte energética, ¿no? Yo creo que la energía es movimiento, la energía hay energía positiva, energía negativa. Entonces, yo creo que debemos de ser seres de luz que traigan energía positiva. O sea, eso es importante. Y estar en contacto con personas positivas, ¿no? Estar en lugares de ambientes positivos, ¿no? Y estar alimentándote constantemente. Alimentándote de algo que te deje crecer siempre, ¿no? Uh-huh. Aprender, por ejemplo, es un tema muy interesante, ¿no? ¿Qué estás hoy aprendiendo? Y todo en la vida es aprendizaje, de verdad. Y en función de eso, pues empezar a observar también, ¿no? En dónde estás, ¿no? Si el lugar donde estás, en dónde estás transitando, en dónde te estás moviendo, el círculo social donde te mueves también, ¿no? Con las personas con las que estás conviviendo, en fin, todos estos aspectos también son muy importantes, ¿no? Observar, volverte más observador, yo creo que eso es bien importante. Ok, chicas. A ver, ¿estás muy reflexiva, Monse? ¿O estás en otro lado? Cuéntanos. No, estoy reflexiva. Estás reflexiva. Cuéntanos qué reflexiones. Pues, hay ruido por ahí, ¿no? Ok, sí, cuéntanos. Pues es que, o sea, estoy muy de acuerdo con todo, ¿no? Pero también, por ejemplo, es real que muchas veces es, por ejemplo, una experiencia que tuve de que cuando trabajaba salía a las 9 de la noche y en una ocasión tuve que irme caminando sola hasta mi casa. Y es horrible tener que caminar por las calles en la noche y pensar algo me va a pasar. Cuando se supone que deberías de estar tranquila yendo caminando a tu casa, ¿no? Pero en lugar de eso estás volteando a todos lados a ver si alguien no te está siguiendo. O pasa un carro al lado de ti y hasta te haces a un lado para que a ver si no se para y me está siguiendo. Entonces es como, estoy reflexionando esta parte de cómo hacer para que dentro de toda la inseguridad que sabes que hay, puedas estar tranquila, porque incluso en el mismo camión sabes que no te puedes ir sentada hasta atrás, tienes que ir en la parte del medio porque no te vaya a pasar algo atrás. Entonces, estoy como dándole vueltas a ese asunto. ¿Y qué podrías preguntar? A ver, Sara. También no solo eso, también tener miedo de contestar llamadas. Ah, sí. De números que no conoces, es como, o sea, ya de manera personal, ya es como de, ¿qué tal si otra vez me quieren extorsionar? O sea, ya todo está como, ten cuidado con todo lo que haces, con todo lo que dices, porque pues no sabes qué puede pasar al siguiente minuto, al siguiente día. Y pues sí está como complicado, porque en lo personal, antes decía, no, pues sí está feo, pobrecitas, pero no me ha pasado. O sea, no lo puedo decir de manera personal, solamente me compadezco de ellas. Pero ahora que me han pasado tantas cosas tan seguido, sí es como de, ok, esto no está bonito. No está nada padre. O sea, sí es como, cuídense a ustedes mismas, pero también cuiden a las demás. Así es. Pues a tal punto de que en tu bolsa siempre llevabas, no sé, rímel, labial, esmalte, lo que sea, pero ahora es indispensable que en tu bolsa traigas un gas pimienta o algo que te ayude a defenderte. Y luego eso es como bien raro, porque sabes que tienes que traer eso para cuidarte, pero al mismo tiempo sabes que no puedes sacarlo en cualquier lado, porque si un policía te ve, no es legal que lo traigas. Y entonces es como, tengo que hacer cosas que se supone para la sociedad no tengo que hacer, pero lo tengo que hacer porque es mi seguridad. Y hay veces que te castigan a ti por traer la sal pimienta que a quien te está siguiendo, ¿no? Y eso ya es como, ¿de qué lado estás? O sea, ¿tienen miedo? Sí. ¿Tienen susto? Ah, sí, pues todas. ¿Constantemente? ¿Todas? Sí. Al menos así, en mi Todas radio, sus amigas, en mi radio este, de social, no hay ni una sola mujer que me haya dicho, ya estoy tranquila. Oigan, ¿y los chavos? Los chavos están tranquilos. No. ¿Seguras? No. A mí me han dicho, por mí mismo, hacia mi persona, estoy
consciente de que no me va a pasar tanto como le puede pasar a una mujer, que estoy más seguro que una mujer, pero estoy asustado porque le puede pasar a las mujeres. Ah, o sea, no están como tan tranquilos. También los hombres, igual por... O sea. Bueno, piensa. Ok. Por cosas que un amigo me ha contado, también es como voltear la cara de la moneda y ver que a los hombres también les pasa. O sea, en una semana que a un chavo de 19, 20 años lo hayan asaltado 3 veces, es como... ¿Dónde anda? ¿Dónde? No, no. O sea, es sobre una avenida que es transitada y lo asaltan y lo quieren abajear. Es como, o sea, no es... Antes quizás pasaba, pero no se veía tanto y ahorita ya con todo lo de las redes ya se abre más el panorama. Pero es como, o sea, no solamente es de las mujeres de las que están atacando y las que viven inseguridad, son todos. Y a mí este amigo me dijo que no tiene miedo porque se puede defender, porque aprendió a defenderse. Entonces me dice, yo por mi parte ya no tengo miedo, pero sí tengo miedo de que a alguien más, de que a un chavito le pase, porque tuvo que ayudar a un chavito que iban a matar de 15 años, se tuvo que meter a la pelea, me llamó a la policía y se llevaron a los tipos, pero pues si no se mete lo mataban. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo es que se dio cuenta? Iba pasando. Sí, él y su hermana iban pasando ahí por la calle y el chiquillo gritó por ayuda y entonces su hermana le dijo que no se metiera y él dijo, no, pero es que cuando a mí me asaltaron la primera vez, a mí me habría gustado que alguien me hubiera ayudado y entonces se metió y como está en artes marciales y ya tuvo un campeonato y no sé qué otra cosa, pues entonces ya está experimentada en eso. Okay. Me dice, los chavos de ahora tienen más miedo que nosotros, Mari Carmen, cuando teníamos su edad. Sí, ¿Tú yo creo pensabas que en estas cosas? Perdón. fíjate que yo me recuerdo cuando tenía su edad que mi mamá era muy sabia y decía, yo viajaba mucho a la universidad y en la prepa, usaba el transporte público y me decía, siempre es importante que te lleves una especie de prendedor, me decía mi madre, y el prendedor debe ser muy largo por si se acerca alguien, tú sacas tu prendedor y tú los picas. Y entonces, o sea, yo recuerdo esas situaciones y recuerdo, sí, muchas cosas desagradables en el camión, ¿no? De acoso, ¿no? Y faltas de respeto y demás. Yo creo que sí ha existido. Yo creo que ha existido. Que hoy por hoy se ha agudizado más. O sea, porque antes no, pues nada, estaban nalgada a lo mejor, o a lo mejor por ahí alguna travesura, pero ahora ya pasa a otro nivel, ¿no? Sí. Ya es más allá, porque no hay límites. O sea, no hay un límite y tampoco tenemos una estructura en la cual pues diga basta y ahora sí vamos a castigar de esta manera, ¿no? Entonces suceden estas cosas donde efectivamente hay ese miedo, ¿no? Yo recuerdo que Querétaro hace algún tiempo pues caminabas tranquilamente por la calle, ¿no? En las avenidas y no pasaba nada. Pues obviamente como toda ciudad que va creciendo pues también se va complicando y pues es más, hay gente de todos lados y llega gente de todas partes, como llegan buenos como no llegan tan buenos. Pero es importante eso que comentan las chicas, sí, cómo poder nosotros, ¿no? El cuidar y no estar como a esa defensiva siempre, ¿no? Debes de estar alerta, yo creo que sí. Habrá gente que pues se meta a clases de defensa personal y pueda diga, pero a veces te sorprende porque contra un arma, ¿qué puedes hacer? Claro. O sea, si sepas defensa personal y si te apuntan, ¿qué haces, no? Pero yo creo que sí va más de fondo en función de qué está haciendo desde ahí los movimientos que comentaba yo, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer en tema de seguridad y cómo podemos legislar y cómo podemos impactar y cómo podemos generar pues más cámaras, ¿no? Ahorita se ha invertido mucho en tema de cámaras, ¿no? Y se ha detectado, ¿no? La autoridad pues le ha invertido a la seguridad, ¿no? O sea, es un tema que es importante. Pero sí, ¿qué más podemos hacer? Como dices, cuidarnos entre nosotras, ¿no? O cuidarnos entre todo como una sociedad. Si ves a alguien caminando, pues acompañar a esa persona o observar cómo va, o si la abordan, pues estar ahí alerta, ¿no? Hay casos tan tristes a veces que tú ves que están atacando a alguien y la gente se queda viendo como si fuera un espectáculo. Entonces, ese tema es bien delicado. ¿Por qué no hemos nosotros actuado en consecuencia? ¿Por qué dejamos que las cosas sucedan? O ves que están ahí robando un coche o desvalijando un coche y te observas, ¿no?
Cuando podemos llamar a la policía, cuando podemos hacer algo, ¿no? A mí me sorprendió, creo que fue en Sonora, en esta semana, de una persona que le robaron su camioneta y que iba pasando una señora, embarazada la señora, y le dijo, súbase, y ahí van, ¿no? Persiguiendo, y por Facebook iban, así como en película de acción, iban persiguiendo al malvado con la camioneta robada, y ahí mismo los contactos de Facebook en las redes sociales avisaron a la policía y detectaron en qué avenida iban y atraparon a los delincuentes. Fue un trabajo colectivo, ¿no? Es impresionante la capacidad que podemos llegar a tener como sociedad en la fortaleza, ¿no? En qué podemos hacer. Podemos hacer muchas cosas. Y lo más importante, contribuir a que no se sientan con miedo. Porque lo peor que puede sucederle a una mujer o un hombre, como bien lo comenta Sarita, es eso, que andes por la vida caminando con miedo, en vez de disfrutar la vida, ¿no? Claro, porque entonces pierdes como la oportunidad de disfrutar el momento, de poder aprender, de mirar otras cosas. Sí, me sorprende que de pronto, pues, las chicas y los chicos en esta edad, ¿no?, estén como tan temerosos de tantas cosas. Así es. Y digo, a lo mejor tú y yo y las personas de nuestra generación o de la generación anterior, cuando tuvieron su edad, pues teníamos un poquito de temor ante determinadas cosas, pero no era tan recurrente como ahora, ¿no? Probablemente también sea, pues, parte de un proceso educativo que nos ha llevado a este punto. Así es. Hay que regresar un poco entonces a mirar desde donde probablemente lo estamos generando sin querer, ¿no? Así es. Y mirar el nivel de violencia al que hemos llegado también, ¿no? Así es. A fin de cuentas ahora son ataques ya violentos, porque ahora es matarte, ¿no? Sí. Ahora no es robarte algo o quitarte algo, no, ahora es matarte. Sí. Entonces ahí es donde todavía toma mayor intensidad y atención, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Entonces, pues mi sugerencia sería esa, ¿no? Empezar a trabajar entre nosotros también, hacer un entorno más seguro, generar espacios de mayor seguridad, ¿no? Sensibilizar más, ¿no? Que la gente realmente tenga esa satisfacción de sentirse seguros. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros, ¿no? En relación a eso. ¿Cómo vamos a apoyar o qué vamos a proponer también para eso? Entonces, pues desde ahí, yo creo que desde ahí pues es un llamado de atención, como bien lo decía hace rato, ¿no? O sea, es un movimiento que ataca muchos frentes y algo tenemos que hacer en cada uno, ¿no? Entonces, para que caminemos por la vida con esa tranquilidad, esa seguridad y esa convicción de que no va a pasarme nada y que voy a llegar y que un padre o una madre diga, pues mi hijo va a salir a divertirse o va a salir al cine o va, y no va a pasar nada, va a llegar a la casa normal y bien, sano y salvo, ¿no? Así es. Bien. Bueno. Sigues pensando. Está llena de ruido, Montserrat, hoy. Bueno, no sé si de ruido o algo te preocupa, andas como algo. ¿No? ¿Algo que nos quieras decir aquí públicamente? ¿Tampoco? O sea, ¿sí es ruido? Porque yo te he escuchado como hablar del tema y estar como muy interesada en el asunto, ¿no? Entonces me llama la atención que de pronto ahora te quedes tan en la reflexión. Pues es que, pues es eso. Y también recordaba un texto que leí, que de hecho te leí, en donde decía que teníamos que cuidarnos desde los 6 años. Que, o sea, en las escuelas es como, o sea, en primer lugar las mujeres tienen que ir con falda y los hombres tienen que ir con pantalón. Y luego, sabiendo que llevas falda, sabes, desde los 6 años, que tienes que llevar un short abajo de la falda porque no te vayan a hacer algo. Luego en secundaria, o sea, como entre kinder y primaria, luego en secundaria tienes que llevar un pantalón abajo del pants de deportes porque no te vayan a bajar el pantalón. Y luego en prepa igual. A ver, ¿a poco en tu secundaria eso podría haber sucedido? Sí. ¿Sucedió? ¿En serio? Sí, sucedió. Pero también entre los chavos, ¿no? Era como un asunto ahí. Ay, pero había veces en donde tú decías, no me gusta que hagan eso y te lo hacían, y nada más por joderte. Yo incluso pienso que podría haber sido más entre los varones, ¿no? Ese juego de que... También con las mujeres, a una ¿En mujer serio? se le bajaron. ¿A poco? Sí. Wow, fuertes declaraciones. Esa es lo que comentábamos hace rato, ¿no? El respeto, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tienes de lastimar a otro, no? Así es. O sea, hay una frase hace poquito que leí, ¿no? O sea, debemos de darle tanto amor a nuestros hijos para que ellos no tengan ninguna capacidad ni por aquí de hacerle daño a alguien.
Sí, porque a fin de cuentas un asunto así que a cualquiera de los chicos, ¿no? O sea, pudiera parecerle incluso gracioso y demás, pues puede herir profundamente a una persona, ¿no? Claro. Una mala palabra, un gesto que esté fuera de lugar, un juicio, ¿no? Y manifestaciones de este tipo pues pueden lastimar de muchas maneras y no tiene que ver ni siquiera con que vayas por la calle y te asalten, ¿no? Así es. Es como esta falta de respeto también al otro, ¿no? Así o es. sea, el buscar en qué voy a fastidiar al otro para ponerlo en ridículo, para evidenciarlo, para humillarlo, porque a fin de cuentas el hecho de que te bajen el pantalón, oye, Sí, pues no es cualquier una cosa. humillación, ¿no? Pública. Entonces, y es una pérdida total, o un ataque, mejor dicho, a tu intimidad, ¿no? Ujú. O sea, ¿en dónde estamos posicionados en este momento que pase por la mente eso, ¿no? Entonces, desde ahí debemos de atacar también, ¿no? O sea, desde ahí donde, pues es un tema de casa también, ¿no? Así es. Entonces, pues ahí es donde tenemos que empezar como a generar conciencia en la gente de que no, que sí, que no, ¿no? Ujú. Entonces, pues eso es bien interesante lo que dicen las chicas, ¿no? Porque eso pasa en las escuelas, ¿no? Sí, ¿Qué más no pasará? sí. Sara. Ay, es que yo me quedé pensando en algo que dijo, pero que viene más socialmente. O sea, es que cuando dijo que teníamos que ayudarnos como sociedad o como sociedad provocábamos las cosas, me acordé del día que fue mi cumpleaños, todavía me acuerdo, que fue la marcha de los estudiantes por lo del transporte Sí, público. hace un año, 2 años. No, fue este año en mi cumpleaños. Cierto, ya me acordé. Y que entonces yo digo que fue un complot, ay, no sé, pero para que se bajara un poco el auge de todo lo de la marcha de los estudiantes, dijeron lo de un intento de suicidio en Los Arcos, que yo digo que eso solamente fue una planificación, que el chavo ni siquiera se iba a suicidar, o sea, esperemos que no se haya querido suicidar, pero gracias a eso, a ese teatro que hicieron para desvalorizar el otro movimiento, sucedió que alguien se haya suicidado en Los Arcos. Y mientras que en Sonora hicieron que los delincuentes no se llevaran la camioneta y los detuvieran, en Los Arcos había un montón de personas que estaban grabando, que incluso ya tenían la grúa, que ya había 2 personas arriba de Los Arcos para detener al men pero por X o Y razón, aunque estaban todas esas personas ahí, él se aventó. Y es como, ¿por qué si hay tantas personas que están grabando, no apagan su celular y ponen una manta abajo? Para que cuando caiga no caiga en las piedras y caiga sobre eso. Y quizás se lastime 1 o 2 huesos, pero no se pegue contra las rocas. Sí, quizá hay como mucho que tenemos que hacer en cuestión de conciencia social, ¿no? Así es. La parte humana es fundamental. Yo creo que eso es importante, el humanismo, como decían los expertos, ¿no? O sea, te olvidas de eso, como tú dices, ¿no? El estar, pues no vayamos lejos, cuando ves un accidente, un choque, el tráfico que se hace, no es el tráfico para ir con precaución, es el tráfico para ver qué pasó. Sí. Y la gente si no ve sangre, pues no se siente satisfecha, ¿no? Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, ¿en dónde estamos, no? O sea, ¿dónde nos hemos posicionado también? Yo creo que es un tema muy interesante y es un tema que tenemos que atacar de raíz, en mi opinión, ¿no? Y toda esta parte importantísima de hacia dónde queremos movernos también en el futuro, ¿no? ¿Qué tipo de país, qué tipo de sociedad queremos ser, ¿no? ¿Qué tipo de familias queremos seguir construyendo? ¿Qué tipo de hijos queremos seguir educando? O sea, es como plantearte todo esto, ¿no? El movimiento debe tener esa raíz también. Sí. Hay que seguir abonando nada, sembrando, no solo, sí, sembrar y luego abonar, cuestiones de eso, educación, ¿no? De conciencia, de escucha, ¿no? Es súper importante, como decimos aquí en la mesa, podernos escuchar entre generaciones, saber qué está sintiendo, qué está viviendo cada quien y tener como la posibilidad de mirarnos, Mari Carmen, porque de pronto, pues damos por hecho un montón de cosas, ¿no? Y de repente cuando nos miramos, cuando volvemos a esta parte de saber que si yo te miro y tú me miras, podemos encontrar algo común que hacer juntos, o podemos al menos comprendernos y entender qué está viviendo cada uno, pues nos puede llevar a hacer pequeños cambios que vayan generando gran impacto, ¿no? A nivel social. Porque no podemos seguir teniendo miedo, chicas, ¿no?
habrá que ir construyendo desde nuestra personalidad, como lo decía nuestra persona, perdón, como lo decía la coach, un entorno más seguro a nivel interno, ¿no? En donde podamos fortalecernos y entender que mucho de lo que pasa a nuestro alrededor ¿no? Pues lo podemos estar generando nosotros también, ¿no? Y que estos espacios de paz, vaya, pues se pueden generar desde uno mismo. Así es. Aunque, bueno, pues alrededor haya cosas que no nos gusten y demás, ¿no? Yo creo que Sí. la parte fundamental ahí también tiene que ver con esa paz interior, ¿no? Así Yo creo que algo que yo siempre les he dicho siempre a los chavos, ¿no? Genera esa paz interior, ¿no? O sea, está bien tú, ¿no? Lo más importante es que estés tú, porque a veces tenemos que rendirle, como dicen por ahí, pleitesía a muchos lugares, a muchas personas, a muchos entornos, ¿no? Y tenemos que quedar bien con aquel y con aquel y con aquel, ¿no? O sea, siempre estar quedando bien con medio mundo, ¿no? Que porque el deber ser, ¿no? Pero pregúntate si realmente lo que haces te gusta, si lo que estás proyectando tu vida te gusta, si es lo que tú quieres dirigir tu vida. O sea, pregúntate tú también qué quieres, ¿no? Claro. Entonces, y eso también va hacia el tema de las chavas, ¿no? O sea, pregúntate qué quieres tú de tu vida, hacia dónde te vas a dirigir también como mujer, qué tipo de mujer quieres ser. Y un poquito el tema de proyéctate, ¿no? ¿Cómo Sí. te quieres ver en 5, 10, 15 años, 20 años, ¿no? ¿Qué quieres estar haciendo? ¿Dónde quieres estar viviendo, ¿no? ¿Qué quieres para tu vida, ¿no? Entonces, desde ahí también tenemos que empezar como a dibujar, ¿no? El futuro y eso que nos tiene que dar claridad. Yo de pronto platico con generaciones de chavos y de pronto, pues, ¿qué quieres hacer de tu vida? No sé. O sea, ¿cómo que no sabes? ¿No? O sea, hay tantas cosas por hacer. Entonces, tienes todo, tienes salud, tienes juventud, tienes futuro, ¿no? Y hay mucha gente que no, que vive el momento, ¿no? Está ahí anclado. Entonces, yo creo que eso es parte fundamental, ¿no? Que vayamos buscando también qué queremos al futuro y qué queremos proyectarnos en el futuro, qué tipo de mujer quieres ser. Eso me parece muy interesante. Yo creo que nos da este espacio para que podamos luego hacer otro programa en donde podamos trabajar esta parte de la proyección, ¿no? Sí. Y que, pues sí, respecto de lo que platicaban ustedes con los chavos también, el fin de semana de cómo Ay, sí, hacer fue muy para padre. proyectar la vida, podríamos como ir enfocando mucho más ahora en las generaciones un poquito más grandes que los adolescentes, ¿no? Sí. Te invitamos, coach. ¿Vienes? Claro, con Sí. mucho gusto, muchas gracias. Pues seguramente aquí nos vamos a volver a ver más. Muchas gracias. Ojalá que más pronto que de la vez pasada ahora. Encantada. Pues ya se nos fue el tiempo, chicas. Ya, ¿Hay algo sí, ya. más que quisieran decir para concluir? ¿Algo que quisieran preguntar a Mari Carmen? Sí, yo no. No. Mucho. ¿Ya hablaste mucho? Sí. Pues para eso estamos aquí, ¿no? De eso Ah, se eso trata. sí. ¿No? Ahora saben, me gustó. Ok. Muy bien. ¿Mon? Mon, ¿No? ¿Tampoco? Bueno, ¿con qué nos despedimos, Mari Carmen? ¿Qué podemos dejar en la mesa para la reflexión respecto de este tema? Esta parte del autocuidado y generar espacios más sanos, más tranquilos, pues eso, de mayor paz. claro. Primero, identifica qué valores tienes tú, ¿no? ¿Qué quieres para ti? Ubícate hacia dónde te quieres dirigir. Disfruta, ¿no? Disfruta tu entorno, disfruta tu vida, ¿no? Y forma parte de cambios, ¿no? O sea, cambios de ti misma, ¿no? Empezar a trabajar contigo misma y hacer pequeños cambios también en ti. O sea, tú vas a impactar a un entorno o vas a impactar a una sociedad en la medida que tú generes tus propios cambios. Entonces, empecemos por nosotros, ¿no? Empecemos por nosotras mismas y en función de eso vayamos dirigiendo la ruta que queremos seguir. Entonces, yo creo que es un gran momento en el que tenemos ahora, una gran oportunidad, hay que disfrutarla, hay que vivirla, es una gran época para nosotras, pero también hay que saber aquilatarla, ¿no? Hay que saber aprovecharla de manera positiva. Como bien lo comentaba, haciendo de manera pacífica, bien analizada, bien propositiva, y sobre todo generando un cambio trascendente para nosotros. Eso yo creo que es lo más importante. Muy bien. ¿Dónde te podemos localizar, coach? Claro en ICAP, que sí, ¿no? ICAPQRO.com, ahí está nuestra página. Mis redes sociales, pues ya saben, coach Mari Carmen Guerrero o ICAP Oficial, ahí estamos. Si ustedes necesitan capacitación en Ahí todas andamos. las áreas, ya saben dónde. Ahí estamos. Muy bien. Muchas gracias. Qué gusto poder platicar contigo Gracias, de nuevo, coach. coach. Ojalá que pronto estés por acá con nosotros para que sí, es un tema súper interesante de cómo podemos ir construyendo nuestra esencia, desde nuestra esencia el futuro, ¿no? Muy agradecida. Gracias a las tres. Las amo. Gracias, Gracias. igualmente. Chicas,
uno más. Nos escuchamos pronto, ¿no? Sí. Nos escuchamos y nos vemos, Sí. ¿no? Que estén bien. Échenle ganas, hay mucho por hacer. Sí, ¿verdad, Saray? Vale la pena, Sara. Cuando llegues a la meta vas a ver cómo pero vale la pena. Ánimo. Gracias, querido Miguel Olvera, por tu apoyo, como siempre. Somos Cuestión de Enfoque. Por aquí estamos en Pulse Radio y seguiremos hablando de cosas interesantes. Hay que escuchar a nuestros chavos. Vale la pena saber en dónde están, qué están haciendo, qué están pensando, qué sienten, porque eso nos unifica, nos vuelve una mejor sociedad y seguramente vamos a poder construir un mejor mundo. Vamos a escucharnos unos a otros. Por lo pronto la mesa está puesta, aquí nos escuchamos bien pronto. Hasta la próxima. Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite.